noches para todos. Bienvenidos a nuestros Neuromartes, nuevamente retomando. Esperamos que sea muy provechosa esta charla y las charlas que vienen. Gracias por acompañarnos nuevamente el día de hoy. Angie Camila Ávila y Miguel Ángel Ríos, estudiantes de nuestra Facultad de Medicina de octavo y sexto semestre, miembros y líderes del semillero NeuroOne, nos van a hablar acerca del arte desde la neurociencia, un tema muy bonito, muy inspirador y sobre todo que nos identifica mucho como semillero. Entonces, chicos, gracias por dar inicio nuevamente a estas charlas que nos nutren tanto y que nos acompañan siempre. Em, y nada, chicos, el auditorio es todo de ustedes. Adelante. Hola, muy buenas noches para todos. Esperamos que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias, Sara, por esa introducción tan bonita. Entonces, vamos a dar inicio, así como Sara nos lo ha planteado, a una charla que les va a poner una perspectiva diferente en torno al arte relacionada con la ciencia, con nuestra práctica médica y clínica diaria. Vamos a hablar desde la neurona hasta el lienzo y cómo el arte se puede interpretar desde la neurociencia. Entonces, todos ustedes conocen qué es el arte, o bueno, espero que así sea. El arte es algo que permea nuestra vida a diario y que modifica todos nuestros comportamientos y nuestra interpretación tanto de la historia como de la sociedad como de nosotros mismos. El arte, definiéndolo así muy rápidamente, es todo ese tipo de manifestaciones, ya sean corporales, auditivas, visuales, gráficas, que permiten expresar y exteriorizar un componente humano, ya sea pues imaginario o un componente real. Hay muchísimos tipos de arte y cada uno de ellos tiene una validez y una impresión diferente a nivel de cómo nos impacta y de cómo ha sido desarrollado a lo largo de la historia. Todos hemos visto, por ejemplo, este tipo de cuadros del posimpresionismo de Vincent Van Gogh y hemos sentido cosas cuando lo vemos y hemos querido replicarlo o hemos querido interpretarlo y poder saber qué estaba pasando en la mente del artista cuando lo hizo o incluso qué está pasando en nuestra mente para que nos guste o para que sintamos placer o gusto o incluso no nos guste el cuadro que estamos viendo. El arte, sin embargo, pues no es simplemente la pintura, sino que es un aspecto muy grande de cosas. También lo es la escultura, como la que pueden ver en pantalla, o como las que hacemos acá en Colombia, las que son reconocidas de Fernando Botero. Son esas impresiones mediante la piedra, mediante un cincel, que permiten exteriorizar la belleza y el funcionamiento del cuerpo humano. Y también, no siendo algo estático, sino algo en movimiento, encontramos el ballet, la danza, y todo ese tipo de movimientos artísticos que permiten expresar un sentimiento, una emoción, una historia, un trauma, una felicidad, una vivencia mediante nuestro cuerpo. También el arte es muchas otras cosas, como lo puede ser la música que escuchamos a diario. Es arte por sí mismo, es un tipo de expresión que alguna otra persona en la historia o en la actualidad nos da y nosotros podemos sentir emoción, empatía, podemos sentirnos felices o tristes con él. Igualmente lo es el teatro, es una de las representaciones artísticas más completas, pues introduce todo ese tipo de aspectos del arte, como lo pueden ser la música, la escenografía, el vestuario, entre muchas otras cosas y permiten expresar historias que por nosotros mismos muy pocas veces se nos llegarán a ocurrir. Sin embargo, aquí viene lo interesante de todo esto. El arte es difícil de definir. Yo les di una definición muy sencilla al inicio de la charla, pero pues el arte es mucho más que ir a un museo y decir, ah, eso es un cuadro, es arte, es bonito. Es muchísimo más que eso. Y hoy queremos en esta charla pues empezar a relacionar el arte y que ustedes puedan entender por qué el arte es incluso muy importante para las ciencias y para nuestra práctica como médicos. El arte lo vemos a diario y lo hemos visto, creo que desde el primer momento que quisimos estudiar esta carrera o desde que incluso pues empezamos a pensar en el cuerpo humano cuando estábamos en el colegio y en bachillerato, porque los libros de anatomía, los libros de fisiología y entre muchas otras cosas hablan mediante sus imágenes mucho mejor que una explicación de quizás 2 o 3 horas sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Son los libros de anatomía, son todo ese tipo de gráficas, todo ese tipo de arte y de ilustración médica, lo que nos permite como médicos generar una correlación clínico-anatológica y poder empezar a discernir cuáles son los componentes del cuerpo humano, cómo los vamos a manejar. Y sí, muchas veces es arte y es ilustración y es muy diferente a lo que vamos a ver en la práctica clínica o lo que vamos a ver en una cirugía. Sin embargo, pues es gracias al arte que empezamos a tener un acercamiento íntimo con lo que nos compone como ser humano. Es gracias al arte que podemos visualizar el cerebro y podemos visualizar cada uno de sus trayectos, tanto arteriales como venosos, como sus componentes. Es el arte el que nos permite diferenciar cuáles son las estructuras del cerebro y cuáles son las dimensiones del mismo, cuáles son las regiones especializadas, cuáles son las áreas de Brodmann, entre otras cosas.
Entonces, fíjense que el arte pues no es ajeno a la práctica clínica y es de hecho un precursor de la práctica clínica y de la identificación anatómica y pues de la identificación neuroquirúrgica y neurológica. Vamos a dar ciertas preguntas, ciertas pinceladas en sus mentes que queremos que vayan relacionando a lo largo de la charla. La principal, ¿qué es el arte? Pero no esa definición que les di, sino una definición un poco más neurocientífica. Empecemos a pensar qué es el arte, pero a nivel de conexiones neurológicas, a nivel de qué está pasando en nuestra mente para que se genere arte. No solo eso, sino dónde nace el arte. Vamos a hablar de los principios neuropatológicos, neuroanatómicos y neurofisiológicos para la correlación entre en qué zonas del encéfalo, de la masa encefálica, nace el arte y por qué nace ese arte. ¿Por qué separamos además la ciencia del arte? Porque es una tendencia actual el separarlas, es decir, las humanidades y las ciencias son ramas completamente diferentes, cuando no debería ser así. Son componentes estructurales básicos del funcionamiento neurológico del ser humano y permiten, si los correlacionamos correctamente, explicarse unos a los otros y explicar la generalidad de lo que es la historia, la mente y el cuerpo humano. ¿Por qué hacemos arte? Eso pues está implícito en las anteriores. Y al final quiero hacer una pequeña pues, retrospectiva de por qué nos gusta el arte, de por qué amamos el arte o por qué no nos gusta, o por qué nos gusta cierto tipo de arte o no nos gusta cierto otro tipo de arte, porque decimos este cuadro es lindo y este cuadro no lo es. Vamos a analizar todo eso. Primero, queremos implicar una perspectiva histórica, ver qué ha sido la medicina desde el punto de vista del arte y por qué ambas tienen una correlación increíble. Yo ya se las dije, ya se las mencioné, pero empecemos a ver que esto no es algo que venga desde ahorita, no es como que desde ahorita y desde hace unos 100 años que tenemos anatomía de Netter o anatomía de Gray, vemos la ciencia desde un punto de vista ilustrativo o artístico, no, esto viene desde los inicios de la humanidad. Podemos datar, por ejemplo, hace muchísimos años, en el 1600 antes de Cristo, como en el antiguo Egipto, mediante pues, yacimientos arqueológicos, como lo podría ser el papiro de Edwin Smith, la gente ya empezaba a plasmar mediante jeroglíficos o mediante imágenes la anatomía de la médula espinal, qué traumas le podían ocurrir y qué tumores se podrían sacar de ella. Empezaban a pensar que el cuerpo humano no era simplemente esencia, alma y recuerdos y memorias, sino que también tenía un intrincado diseño a nivel anatómico. Luego, en India, empezarían a generarse los primeros como tal bocetos y dibujos anatómicos que conocemos en la historia. Lo podemos ver en el 600 a.C. con Sushruta Samhita, que es uno de los primeros neurocirujanos de la historia reconocidos, que pues no solamente con toda la práctica india antigua, sino que pues iba más allá. Empezaba a generar dibujos y bocetos de cómo se podía diferenciar el encéfalo, de cómo se podía diferenciar la anatomía. Sin embargo, pues estos hallazgos son un poco más ambiguos porque no tenemos como tal referencias, es más que todo pues a cultura oral. Sin embargo, pues ya los hallazgos como tal los encontramos en la China antigua. En la China antigua, a eso del 200, 100 antes de Cristo, encontramos los primeros dibujos como tal, preservados en buen estado, de la anatomía corporal, de cómo se empezaban a utilizar prácticas como lo puede ser la acupuntura para descomprimir nervios o para aliviar el dolor. Eso ya es práctica neurológica y solo sabemos que existe y que tiene un bagaje histórico muy antiguo gracias a este tipo de dibujos. También en China se empezaría a diferenciar a el encéfalo, pues se empezarían a hacer todo este tipo de prácticas y de necropsias clínicas, no bien llamadas, claro está, para diferenciar al hemisferio izquierdo del hemisferio derecho e incluso el tallo cerebral. Avanzamos como tal en la historia y luego de, bueno, un poquito antes de Cristo todavía, en el 200 antes de Cristo, en Alejandría, pues la que fue gobernada por Alejandro Magno, encontramos a Herófilo de Calcedonia y Erasistratus de Cos, que son los primeros, por así decirlo, neurocientíficos de la historia conocidos, o bueno, a los que les atribuimos ser neurocientíficos, que empiezan ya a generar papiros, empiezan a generar dibujos de lo que actualmente conocemos como la neurona y el tejido neuronal. Sin embargo, pues esto no se generaría correctamente y sería hasta muchísimos años después, probablemente para el 1460 aproximadamente, que pues dataríamos como tal los hechos del concepto de la neurona y el tejido. Pero vean que pues es gracias a esos dibujos tan antiguos que sabemos que ya existía y que habían científicos y pensadores que ya lo tenían en cuenta. Encontramos a Galeno, uno de los principales exponentes a nivel de la historia de la medicina, y en el método Medendi, Galeno empieza a mencionar cómo las vivisecciones, pues sí, como las cirugías abiertas y con la persona viva, podían permitir la identificación correcta de las estructuras del encéfalo.
Y esto es muy importante porque aparte pues luego empieza a estratificar y a diferenciar las zonas del cerebro, lo que conocemos como la frenología, empieza más o menos desde esta época. Sin embargo, pues no sería como tal un hallazgo, pues digamos que científicamente válido, porque pues esto se daría unos más o menos 1200 años después, que Andreas Vesalius, para eso de el 1540, desarrolla el libro de la fábrica corporal humana o de Humani Corporis Fabrica Libri Septem, donde hace como tal los dibujos ya correctos de cómo se ve el encéfalo. Estas son las primeras identificaciones. Y desde ahí, desde que cambia el paradigma de Galeno, que se había trabajado en esos 1200 años, empezamos a ver cómo la neurología avanza. Y es gracias a los dibujos, es gracias a las ilustraciones clínicas que hacen este tipo de científicos. También empezamos a ver que no se quedan solo en ello, no se quedan solamente en dibujos, empiezan a generar modelos y escalas 3D, como lo podría hacer Leonardo da Vinci, uno de los polímatas más reconocidos de la historia. Y es que para eso en 1470, 1480, él hace un modelo 3D mediante la impresión de wax en los ventrículos pues, del encéfalo para pues, poder permitir ver cómo era la anatomía interna de los ventrículos y cómo funcionaba eso. Y empieza a preguntarse para qué funciona todo esto. Entonces, no solamente la medicina avanza por estos dibujos, sino también por modelos 3D, por otro tipo de arte, por esculturas incluso. Ahora, empezamos a hablar ya como tal del desarrollo clínico que se le da a la práctica médica gracias a los dibujos y a la ilustración médica. Esto sucede aproximadamente para 1680, 1700, donde diferentes neurólogos italianos, como lo puede ser Giovanni Battista Morgagni, crea La adversaria anatómica, un libro que le empieza a enseñar a sus estudiantes mediante pues, ilustraciones muy fieles de cómo puede ser el encéfalo en una práctica clínica, cómo relacionar esos dibujos que ellos ven con la práctica clínica y empieza a generar todo el camino y toda la corriente de la relación anatopatológica y ilustrativa de la medicina. Como tal, pues esto se seguiría haciendo hasta unos 100, 200 años después, cuando John Bell, el padre de la cirugía anatómica, pues crea sus libros junto a su hermano Charles Bell para poder permitir cómo era ver el cerebro, no solamente con esos planos transversales, coronarios o sagitales, sino cómo es por capas el cerebro. Es este tipo de ilustraciones que nos permitieron entender que el cerebro pues se tiene que dividir por capas, se tiene que dividir en diferentes localizaciones, se tiene que ver desde puntos de vista histológicos, se tiene que analizar no solamente con la práctica normal, sino con la práctica también patológica. Luego llegaría la anatomía de Gray, uno de los textos ilustrativos médicos más importantes y que seguimos utilizando a día de hoy, porque permite ver la correlación anatofisiológica y anatopatológica de cómo se funciona y de cómo se constituye el cerebro. Ese es uno de los libros más importantes y que seguimos usando a día de hoy por ello mismo, porque es muy fiel y representa muy bien el cerebro. Y si no lo tuviéramos, pues básicamente actualmente seguiríamos haciendo vivisecciones o seguiríamos haciendo prácticas clínicas poco éticas para poder entendernos un poco más. Luego llegaría Max Brodel, que generaría una técnica muy específica llamada la técnica del carbón. Él utilizaba láminas transparentes y las superponía una sobre otra para poder permitir ver al encéfalo por capas. Entonces empezó a diferenciar dónde empezaran a surgir, por ejemplo, las hemorragias intracraneales, las hemorragias intraparenquimatosas, porque pues teníamos que verlo con capas. Si no teníamos todavía un TAC con contraste, una resonancia magnética, pues lo podíamos hacer con el dibujo. Y es gracias al dibujo que sabemos cómo funciona y que pudimos posteriormente desarrollar este tipo de prácticas en cuanto a imagenología. Llega Frank Netter para eso de 1940, 1950, y es actualmente el libro que todos hemos usado para la práctica anatómica y para nuestras prácticas clínicas incluso. Y es gracias a él que podemos ver, aunque pues de forma muy idealizada, cómo se compone el cerebro, cómo se compone el cuerpo. En la actualidad, la ilustración médica es muy importante, no solamente porque seguimos generando ilustraciones y las ilustraciones hablan muchísimo más que un modelo, hablan muchísimo más que una cátedra de 2 horas en muchísimas ocasiones. Universidades como la Universidad de California, la Universidad de Harvard generan este tipo de imágenes que ustedes pueden ver aquí a la derecha para poder explicar, por ejemplo, cómo se hace una epidural, cómo se hace una craniectomía, cómo se hacen todo tipo de procesos que son súper invasivos y es muchísimo más fácil explicarlos así. Claro, no es la práctica real, esa es una de
las principales debilidades de la ilustración médica, pero sigue siendo muy interesante. E incluso lo que utilizamos a diario en nuestra práctica y en nuestra universidad, en la UAN, como lo puede ser la mesa Anatomesh, no es creada simplemente pues por cirujanos o por anatomistas, sino necesitamos también ese componente artístico para poder interpretar correctamente cómo es el cuerpo humano, porque el cuerpo humano, pues a partir de que es una máquina funcional, una máquina orgánica, aparte de todo eso, también tenemos que analizarlo como un componente estético, como un componente que es bello en su forma, independientemente de las creencias personales, pues es una anatomía que pues hasta el momento ha funcionado y ha evolucionado históricamente como para permitirnos hacer un montón de cosas. Y la ilustración médica pues no solo se queda en esto, también hacemos arte a partir de ciencia, como lo pueden ser los cultivos en placa de Petri, pues para demostrar cómo podemos trasladar el arte y esos pensamientos un poco más inmateriales a la práctica clínica, entre muchas otras cosas. El arte, pues, es un componente muy importante, esa es la justificación de toda esta parte, y ya que lo hemos visto desde una perspectiva histórica, empecemos a verlo desde una perspectiva ya de la neurociencia. Yo les di una definición, veamos cuál es la definición de arte desde la neurociencia. Bueno, después de esta gran introducción acerca del arte y sus diferentes tipos de historia, vamos a definir el arte desde las neurociencias, ¿no? Entonces, el arte se define como un proceso que es cognitivo y emocional, donde va a involucrar redes cerebrales que van a incluir la percepción sensorial, la creatividad, la ejecución motora, que está también por la parte de una habilidad artística, y la apreciación estética como tal. Entonces, básicamente es el resultado de todas estas redes cerebrales que combinan la generación de ideas que son novedosas, una expresión simbólica que está dada por el artista, decir como que qué es lo que yo quiero representar como tal en esta obra de arte, y también la activación de circuitos de recompensa y emoción al momento de realizar el arte y pues finalizar como tal su obra. Vamos a empezar levemente hablando sobre la habilidad artística, definiendo como las partes anatómicas que van a dar como tal esta habilidad. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente es la capacidad adquirida a través de la práctica, un aprendizaje para realizar tipo dibujo, pintura, escultura, realizar música o incluso bailar. Esto requiere una precisión, va a requerir una coordinación motora y un control espacial. Las partes que están involucradas en este proceso, empecemos con la corteza motora y premotora. La corteza motora primaria va a regular como tal la ejecución de estos movimientos que son voluntarios y finos, por ejemplo, el trazo de un pincel o al momento de nosotros tocar algún tipo de instrumento musical. La corteza premotora, por su parte, va a participar en la planificación secuencial de acciones e integración como tal de esta información. Esto quiere decir, por ejemplo, al momento de la danza va a anticipar un cambio de ritmo en esta danza. Los ganglios basales, por su parte, van a modular la automatización de patrones motores mediante pues, los circuitos dopaminérgicos. Entonces, a los artistas se les facilita, por ejemplo, la transición de movimientos conscientes. Esto es fundamental para dominar esas técnicas que son complejas, digamos que ellos ya lo hacen con una habilidad, dado pues por los ganglios basales. El cerebelo, digamos que va mucho más allá que solamente dar equilibrio. El cerebelo se va a ajustar, por ejemplo, a la temporalización y la exactitud de movimientos, comparando así el tiempo real entre la intención motora y la retroalimentación sensorial. Entonces, esto es importante en ejemplo los escultores, que va a regular como tal la precisión y la edición del cincel para evitar errores y pues que la escultura quede como de una buena manera. La corteza parietal posterior, por su parte, va a integrar la información que es visoespacial y propioceptiva. Entonces va a permitir como tal la representación mental tridimensional, que es fundamental para realizar, por ejemplo, los dibujos anatómicos y una composición de esculturas. Y la corteza sensorial, por su parte, va a procesar esa retroalimentación, por ejemplo, táctil, el cual pues, nos permite sentir la textura del lienzo o, por ejemplo, la resistencia de la arcilla y asimismo pues, podemos moldear pues, a nuestro gusto y mirar como que qué forma le queremos dar a esta arcilla. ¿Entiendo? La creatividad es un tema que lo vamos a abordar mucho más a fondo más adelante, pero pues para darles una introducción es básicamente un proceso que es cognitivo y va a permitir la generación de y pues, ideas originales que son únicas y básicamente es la solución a problemas de diferentes áreas, ya sea pues en la ciencia, el arte.
Algunas zonas involucradas son la red por defecto, que estas nos van a generar como tal prácticamente la imaginación, las ideas espontáneas y está asociada pues a libres conceptos. La corteza prefrontal dorsolateral va a evaluar estas ideas generadas por la red por defecto y mira cuál es como la ideal. El hipocampo, por su parte, está relacionado con la memoria episódica, ¿no? Entonces nos permite mirar como hacia atrás y a partir de estas experiencias previas crear nuevas ideas. Ahora vamos a hablar de la belleza, que pues es básicamente involucra al arte al momento de nosotros verlo, ¿no? Y que nos genera pues una sensación agradable, o también está involucrada al momento de escuchar una melodía y que nos parezca bonita. Entonces, esta es muy importante al momento del arte. ¿Cuál es la definición de esta? Básicamente es una sensación subjetiva, es una sensación de placer, admiración ante pues ciertos estímulos, ya sean auditivos o visuales. Y está influenciada por la biología, que pues estas son predisposiciones evolutivas o partes culturales, ya sean cánones estéticos que podamos tener y experiencias personales previas que hayamos tenido. Hay varias zonas cerebrales involucradas en esta. Tenemos la corteza orbitofrontal medial, que actúa como tal un centro de evaluación estética, que esta va a integrar una información que es sensorial y emocional, para darle así un valor hedónico, que es como ese valor hermoso que nosotros le damos, ejemplo, cuando vemos una pintura. A su vez está involucrada la amígdala, que está procesa como tal la selección emocional a estímulos estéticos. Entonces, en contextos de belleza puede involucrar no sé, por ejemplo, que yo veo una obra de arte y me parezca que es asombrosa o fascinante. También, digamos que la amígdala, recordar que tiene un rol ambivalente, entonces la amígdala basolateral se asocia a un placer estético, pero la centromedial se relaciona con estímulos que son ambiguos o perturbadores. Entonces, por ejemplo, si yo veo una obra que no me disgusta, esta se va a activar. Por otra parte, tenemos la corteza cingulada anterior. Entonces, esta va a mediar como tal una apreciación subjetiva y la ambigüedad evolutiva. Entonces, es básicamente regular los conflictos entre los juicios estéticos y las normas culturales que nosotros tenemos frente a esta obra. También muy importante está el sistema de recompensa, que está dado por el núcleo accumbens y la vía dopaminérgica. Entonces, esta nos va a generar como tal esa sensación de placer al momento de que nosotros vemos una obra maestra, escuchamos alguna melodía y esta va a generar una liberación de dopamina. Continúa. Luego tenemos la estética, que la estética es muy importante para reconocer, pues, o bueno, conocer por qué nosotros distinguimos algo como bello o hermoso, ¿no? Y esto es a través de esto mismo, la estética. Entonces, la estética, nosotros es percibir la capacidad, o bueno, evaluar como tal la armonía, el equilibrio que exista en el arte o en el entorno. Es subjetivo y pues varía entre pues, los individuos y la cultura que esto tenga. De la unión estética, bueno, digamos que es un campo interdisciplinario que se creó donde va a fusionar la neurociencia, la psicología y el arte para estudiar cómo nuestro cerebro percibe, procesa y responde como tal a esta belleza y digamos que sí, estas experiencias estéticas que nosotros tenemos. Está involucrada la corteza prefrontal, el sistema límbico y el sistema de recompensa. Entonces, como bien lo dije, está relacionada a la corteza prefrontal, que tenemos la dorsolateral y la orbitofrontal lateral. Digamos que estas dos actúan en conjunto para analizar la coherencia, la originalidad, ¿sí? Decir como que esta obra es innovadora o también darle como su valoración contextual, como este valor simbólico o histórico que esta obra pueda tener. Actúa el sistema límbico, que tenemos dos componentes principales, el hipocampo, que es la parte de la memoria, y la corteza insular, que está media como tal o integra las emociones estéticas con nuestras sensaciones corporales. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo veo una obra que me parece inquietante, no sé, mi respuesta va a ser tener una tensión muscular. Continúa. Bueno, ya que hemos hablado de toda la generalidad en cuanto a las zonas donde nace el arte a nivel de anatomía, tenemos que hablar qué pasa cuando eso se cambia o eso se daña. Es más fácil estudiar usualmente las patologías o estudiar el transcurso natural del ser humano mediante lo diferente. Y eso es lo que se ha hecho siempre en psiquiatría, en psicología y en medicina. Así que vamos a estudiar un poco qué pasa cuando algo a nivel del encéfalo se daña.
para el proceso de creación de arte. Entonces, hay dos conceptos aquí importantes. Está la técnica o la parte motriz, que se puede dañar cuando hay, por ejemplo, una ACV, cuando hay, por ejemplo, algún traumatismo que sea pues periférico e impida el movimiento de una extremidad. Cuando hay algún proceso que interrumpe la vía visual, como lo pueden ser cataratas, glaucomas, como lo pueden ser intoxicación, entre otras cosas. Es todo eso que se refiere al componente físico. Vamos a estudiar qué pasa con el proceso artístico cuando esa parte física se daña. Y también qué pasa cuando la parte de la creatividad se daña. Usualmente la creatividad, como ya la hemos mencionado anteriormente, está relacionada a otras áreas que no son primariamente motoras, sino que son un poco más pues subjetivas de hablar y que podemos definir pues de otra forma, como lo podría ser la amígdala, el sistema límbico, el hipocampo, entre algunas otras. Primero hablemos de qué pasa cuando se daña la técnica o la parte motriz. Encontramos primero que hay muchos artistas que en la historia pues sufrieron de algún tipo de patología que permitió una impedancia o que pues no permitió que correctamente identificaran el color. Aquí hay dos conceptos, la cromatopsia y la acromatopsia. Acromatopsia es no poder percibir el color pues desde mi ser hacia afuera, o sea, lo vemos todo en gris. Eso le pasa, por ejemplo, a un caso clínico que describe un neurólogo muy reconocido, Oliver Sacks, en su libro Un antropólogo en Marte. Describe pues un paciente que posterior a cierta patología, cierto traumatismo, pues genera una cromatopsia y únicamente puede pintar en colores grises todas sus obras. Eso pues es una adaptación que tiene que hacer, sin embargo, pues el arte no se impide. El arte sigue pasando y muchas veces en este tipo de casos, pues los artistas continúan haciendo arte porque no es pues un impedimento que haya algún tipo de interrupción en estos procesos. Y como lo vamos a ver más adelante, usualmente los artistas, por más cosas que les pasen en su vida, usualmente pues tienden a ser personas un poco más holísticas, personas un poco más pues centradas en ese proceso de catarsis y utilizan ese elemento de daño vital para convertir su arte en un exponente histórico. Sin embargo, pues hay otros artistas que sí se quedan en ese daño o ese daño pues interrumpe el proceso ya sea de técnica o de creatividad, ya lo veremos. En la cromatopsia, pues que es el cambio en cuanto a la percepción de colores y pues la identificación de un color como el color primario para pues la vida en general, encontramos varios conceptos. Podemos encontrar, por ejemplo, la cianopsia, que pues es un daño usualmente pues por cataratas, glaucoma, traumatismos en corteza orbitofrontal, en corteza occipital, entre otros, que permiten únicamente ver el color azul. Entonces, casi todas las horas de la persona van a ser azules. La eritropsia es con rojo y la xantopsia es con amarillo. Vemos, por ejemplo, el caso de Claude Monet, uno de los principales postimpresionistas de la historia, que en sus cuadros reconocidos, que usualmente pues, son de estanques, de puentes, de ninfas, entre otras cosas, cambia completamente su estilo. Anteriormente él pintaba en azules, casi siempre, y gracias a una catarata que se le desarrolló a nivel bilateral, empezó a pintar con un color muy café, con un color muy rojo, y esta es una obra que incluso está en un punto medio. Hay obras de sus últimos años de vida que son completamente rojas incluso. Ya ni siquiera sabía que era roja, porque todo lo que veía era rojo. Luego, hay otros casos que se han estudiado a lo largo de la historia de personas con daños específicos que no directamente cambian o cesan el proceso de arte, sino que lo continúan haciendo y, como les mencioné, incluso lo mejoran. El primer estudio que se hizo de esto fue en el año 1948 por una neuróloga francesa llamada Théophile Alajonanin, que estudió a 3 diferentes pacientes, un escritor, un pintor y una bailarina. Los 3 habían sufrido un daño en el hemisferio izquierdo, ya sea por traumatismos, ACVs, entre otros pues, cuadros clínicos. De los 3, el único que dejó de hacer arte fue el escritor, porque pues relacionamos el proceso de escritura bastante con el hemisferio izquierdo y con ciertas zonas pues a nivel de corteza motora y demás. Sin embargo, el pintor y la bailarina nunca dejaron de hacer arte. Y esto también es un punto muy importante. El arte es un proceso tan, por así decirlo, efímero y un proceso tan complejo de entender a nivel neuroanatómico que incluso cuando las personas se dañan o algo malo les pasa, siguen haciendo arte. No hay directamente implicaciones. Y digamos, si una persona es un artista y tiene un traumatismo cráneoencefálico, a los 2 o 3 meses probablemente vuelva a pintar. Y eso es lo que se ha documentado a lo largo de toda la historia. Ahora tenemos otros casos, como lo es el de Lonnie Sue Johnson, que es una columnista y una ilustradora neoyorquina, que para el año 2007 sufre un daño hipocampal que, pues a raíz de un traumatismo, no le permite generar nueva memoria, o sea, tiene una amnesia anterógrada. Sin embargo, cuando se le estudia, ella sigue manteniendo todas sus habilidades artísticas. Ahí entra la creatividad que les mencioné al inicio. Hay otros casos, como lo puede ser el de Catherine Sherwood o el de Frida Kahlo, donde, pues, dependiendo de algún tipo de enfermedad, en el caso de Catherine Sherwood, una encefalopatía viral, y en el caso de Frida Kahlo, poliomielitis,
pues tuvieron algún proceso que les impidió hacer arte correctamente. En el caso de Frida Kahlo, pues quedó postrada en cama por muchísimos años, y en el caso de Catherine Sherwood tuvo una hemiplegia completa. Sin embargo, siguieron pintando. Frida Kahlo, desde el dolor que le producía ese proceso de estar pues sentada, acostada constantemente en su vida, y Catherine Sherwood tomó las resonancias magnéticas que le hicieron en todo su proceso y tomó esas resonancias para hacer arte. Y la obra que vemos, de hecho, pues está inspirada en una resonancia magnética. Hay un caso muy interesante, que es el principal que vamos a comentar en esta parte, y es el de Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh es el principal posimpresionista y es uno de los pintores más reconocidos en la historia, junto a algunos otros, como Goya, como Da Vinci, como Picasso, entre otros. Van Gogh, ustedes saben que pues, tuvo una vida un poco complicada, ¿no? Él, de por sí, pues se tuvo que internar en un psiquiátrico, y en el psiquiátrico, pues fue donde él como que tuvo su pico de creatividad. Ese pico de creatividad tiene dos teorías. Una de las teorías es que pues estaba intoxicado con metales pesados, como lo puede ser plomo, como lo puede ser bromuro de potasio, también con algunos otros componentes como alcohol, trementina, alcanfor, entre otros. Pero hay una teoría mucho más interesante de por qué Van Gogh pintó lo que pintó. Y es que para muchísimo tiempo después, para eso del siglo XIX, un doctor llamado John Huggins Jackson, pues empieza a ver un paciente y dice, oiga, este paciente se parece muchísimo a Van Gogh. Pinta y pinta cosas increíbles, pero solamente es cuando tiene unos episodios de amnesia total, donde tiene movimientos involuntarios corporales, donde se encuentra irritable, donde cambia completamente su personalidad. Y a las horas que le preguntamos, él no sabe qué le pasó. Esto mismo le pasaba a Van Gogh. Van Gogh fue una persona que pues tenía jamais vu, déjà vu, alucinaciones, comportamientos impulsivos, entre muchas otras cosas, porque tenía probablemente un daño hipocampal y aparte de ello una epilepsia del lóbulo frontal, que fue pues la enfermedad que describió el doctor que les comento. La cosa con Van Gogh es que, analizándolo desde la neurociencia, el cuadro que él pinta, su cuadro más reconocido, que es La Noche Estrellada, el que les mostré al inicio de la charla y el que están viendo también en pantalla, se ha interpretado como una representación de su subconsciente, porque pues él tenía problemas de memoria y él de hecho se internó y pues muy probablemente luego se suicidó, pues eso es una teoría, gracias al daño hipocampal que tenía y porque no podía recordar, tenía miedo de hacerle daño a los demás en esos episodios donde él no recordaba. Y lo que pueden ver en pantalla es una comparación entre nuestro hipotálamo y las estructuras que son circundantes a cómo Van Gogh pintó una parte específica de La Noche Estrellada. Y es muy parecida. Entonces, lo que se dice es que ciertos artistas toman de forma inconsciente los procesos fisiopatológicos que les ocurren para poder pintar lo que les está pasando. Esta forma es como una forma de conectar ese subconsciente, ese inconsciente, esa memoria pues no explícita, esa memoria que incluso ellos no recuerdan, pues para poder permitirse dar un escape de esa realidad que tienen que vivir. Esto ya lo hablaremos un poco más adelante. Hay otros artistas que no directamente pintaron su fisiopatología de base, ni directamente cambiaron su forma de pintar por algún impedimento físico, sino por un impedimento de creatividad, como lo puede ser el caso de Francisco de Goya, uno de los principales romanticistas de la historia. Es un pintor español que, pues como lo pueden ver en la pintura de la izquierda, pintaba cosas un poco más, no tan abstractas, un poco más representativas, más directas, y para eso, de unos 10, 15 años después a que pinta la pintura de la izquierda, pinta la de la derecha, empieza a pintar sus famosas obras conocidas como las pinturas negras de Goya. Son pinturas que carecen de color, carecen de empatía humana, carecen de elementos vívidos y empiezan a presentar un complejo cromático mucho más denso y mucho más abstracto. Esto pasa porque no hubo nada importante en su vida. Se teoriza que quizás se intoxicó con plomo, pero pues es una teoría. Pero lo que le pasa a Goya y a muchos otros artistas es que pues la senescencia del cuerpo, la senescencia de la memoria y la mente les va cambiando la perspectiva artística. Usualmente, cuando a un artista le pasa algo, como pues ya lo hemos comentado anteriormente, a los 3 meses puede volver a pintar. E incluso cuando vuelve a pintar, retoma el estilo artístico que utilizó siempre o que utilizó en los últimos meses. Goya es un caso bastante particular porque cambia completamente el estilo y no se sabe correctamente por qué. Entonces, vean que el arte es tan subjetivo que muchas veces hay artistas que no se sabe qué les pasa, simplemente cambian su estilo artístico y muchas veces lo hacen a mejor porque las ollas negras, las obras negras de Goya, pues son como sus obras más reconocidas, pues sin embargo hay obras que son un poco más digeribles para la mayoría de las personas, que es por ejemplo La Maja Vestida de la izquierda. Bueno, continuando con un poco de las neuropatologías del arte y hablando desde el punto de vista como las enfermedades psiquiátricas alteran como tal la perspectiva, el gusto estético y la trayectoria, pues sí, del artista.
Hay diferentes casos renombrados en artistas donde, digamos que enfermedades como son el Alzheimer o la esquizofrenia, ellos perdieron como tal su capacidad y la marca artística que ellos tenían conforme fue avanzando poco a poco pues la enfermedad. Aquí retratando una mente dañada, tenemos el caso de Willem de Kooning, que es un representante del expresionismo, que con pinturas abstractas o caóticas, como lo vemos en la imagen de la izquierda y el centro, cambia su estilo artístico a la imagen de la derecha, que ya son como trazos más suaves, poco caóticos y con colores vivos, luego que en 1980 se ha diagnosticado con Alzheimer. Entonces, desde la neurociencia se supone que la pérdida de memoria semántica y la memoria episódica en el Alzheimer deja únicamente las formas puras en que el artista representa pues su forma abstracta en una simplista, como lo vemos en la imagen de la derecha, donde ya pues ya no es tan caótico, ya no es como más, ¿cómo decirlo? Como con forma, sino pues ya es solamente trazos y con colores vivos, ya es algo mucho más simple de lo que vemos en la imagen izquierda y del centro. Otro famoso caso, que es como un caso que es como contrario, que es como al revés, en que la enfermedad no cambia al artista, sino que el artista se va moldeando pues su arte en torno pues a la enfermedad que tanto la atormenta. Entonces tenemos el caso de Brian Charlie, que es el artista que durante su vida sufrió esquizofrenia. Y entonces retrató en su serie de pinturas de 1968 titulada Bondage the Head, cómo esta enfermedad le genera tanto un distanciamiento pues social y una venda en los ojos para ver como tal la realidad. Entonces, vemos que la pintura en pacientes psiquiátricos como son Charlie permite analizar y diagnosticar a los pacientes en el transcurso poco a poco de su enfermedad. Entonces, como lo vemos en la imagen, por ejemplo, esos trazos ondulados alrededor de pues, su cráneo es una forma de cómo expresar la fluctuación de sus pensamientos y vemos el clavo como tal en la boca donde quiere decir un distanciamiento social que esté presentada pues debido a su enfermedad. Entonces, ¿qué podemos concluir un poco de las patologías del arte? Es que es hacia el fin de la enfermedad que se da como tal el hacer arte. Y, por ejemplo, si hay un daño en el hemisferio derecho, altera la percepción espacial del lado izquierdo del lienzo. Además, como lo vimos en la anterior ejemplo, vemos que se sostiene a pesar de todo pues el estilo artístico, solamente pues cambió pues el trazo y como tal la finura de su expresividad. También se ha visto casos donde, por ejemplo, si una persona sufre un trauma craneoencefálico o sufre un daño cerebral de importancia, a pocos meses pues es capaz de recuperar como tal la parte motriz y vemos que el arte es como tal un protector neural, puesto que este permite pues hacer una rehabilitación, nos permite hacer una neuroplasticidad, mayores conexiones neuronales para poco a poco no pierda, sino recupere esta capacidad motriz. Vamos a hablar de la creatividad, pero ya visto como tal desde las neurociencias, puesto que es un proceso cognitivo, pero no es como tal un don místico, sino es el resultado de muchos mecanismos neurales concretos que van a integrar la imaginación, la memoria y el control ejecutivo. Vemos en la imagen un estudio realizado en el 2018 por la Universidad de Harvard, donde consistía en llevar pues, varios sujetos y pasarles como objetos y clasificar como las respuestas que ellos tenían frente a qué hacer con estos objetos. Entonces, como que las clasificaban creativas, no creativas y pues muy creativas. Aquí, primero que todo, es como desmentir el mito de que la creatividad o pues todo lo que involucra el arte está dada por el hemisferio derecho, no, involucra los dos hemisferios. Y vemos como tal en la imagen las conexiones que existen en la corteza, más que todo prefrontal y parietal, con el sistema límbico. Pasa. Vamos a hablar de cómo se da la creatividad en sí. Entonces, lo más importante es que es por la red por defecto, que esta se activa cuando, por ejemplo, la mente está en reposo.
Las partes que involucran a esta red son la corteza prefrontal medial, que está relacionada por la autorreflexión y la toma de perspectiva, la corteza cingulada posterior, que involucra la recuperación de recuerdos y nos hace tener un pensamiento autobiográfico. También está el lóbulo parietal inferior, que ayuda como tal a la integración de toda esta información de diferentes fuentes. ¿Pasa? Entonces, la red por defecto nos hace tener como tal un pensamiento automático, espontáneo, asociativo. Entonces, básicamente es cuando a nosotros nos dicen que estamos pensando, no sé, en la luna, estamos pensando en otras cosas. Digamos que es cuando estamos en esta zona. Estamos como disociando la realidad y es donde ahí nos genera como tal las ideas novedosas y ahí es donde viene como tal la imaginación. Luego tenemos la red ejecutiva que hace lo contrario a la anterior red. Entonces, esta está involucrada más que todo en actividades que requieran nuestra atención, procesos cognitivos, ¿sí? Y esta modula también el proceso creativo. Sus partes está medida por la corteza prefrontal dorsolateral, que es clave para un pensamiento analítico, el control y la planificación. A su vez, tenemos la parte de corteza parietal posterior, donde esta va a ser como tal una atención orientada. Entonces, nos dirige a los estímulos relevantes en nuestro entorno para centrarnos solamente pues, en esa tarea. Luego tenemos la red de salida, que esta red nos ayuda a identificar y priorizar como tal la información que es relevante. Entonces, esta nos va a permitir la transición entre la red por defecto, que es la parte imaginativa, y la red ejecutiva, que es la parte como tal de atención. Sus partes están medidas por la ínsula y la corteza cingulada anterior, que ayuda como tal a la toma de decisiones y la respuesta a estímulos relevantes. Ahora, vamos a hablar un poquito de qué son los picos de creatividad y por qué se dan. Bueno, entonces básicamente son momentos en que nuestra capacidad creativa aumenta significativamente. ¿Y esto pues por qué sucede? Esto también está medido por de pronto la parte emocional y la actividad de redes específicas como lo vimos anteriormente. Entonces aquí es más que todo las fluctuaciones entre esta conectividad cerebral, donde tenemos la red por defecto, que es la parte de la imaginación, y la red de control ejecutivo. Entonces, se ha visto estudios donde, pues, en momentos de que la persona pues, se siente inspirada y liberación de dopamina, vemos que hay una mayor conexión entre estas dos redes, permitiendo que, pues, la parte imaginativa se relacione con la parte de atención y así pueda elegir diferentes tipos de ideas, generando así, pues, los picos de creatividad. También está dada por los estados de flujo y emoción. Entonces, es donde hay una intensa y pues perdida noción del tiempo por la liberación de la dopamina. Entonces, va a haber como tal una flexión cognitiva y va a que se genere muchas más ideas. Bueno, entonces tenemos la neuroplasticidad. Entonces, la neuroplasticidad básicamente es la capacidad que tiene el cerebro para pues cambiarse, adaptarse a lo largo de la vida. Entonces, son la formación de nuevas conexiones neuronales y en el fortalecimiento o la debilidad de conexiones existentes. Va a haber una reorganización también de circuitos neuronales en respuesta al aprendizaje y experiencias. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos fomentar esta neuroplasticidad? Bueno, eso se puede hacer a partir de un aprendizaje continuo, donde podemos aprender a tocar un instrumento musical, también realizar, no sé, habilidades como pintura. A su vez, el ejercicio físico, la meditación, mejora la neuroplasticidad debido a que permite la regulación emocional y la mejora de conexiones neuronales. A su vez, los juegos cognitivos y desafíos mentales, digamos que estos están desarrollados para que se estimulen como tal estas conexiones, mejoren nuestra memoria y nos ayuda a tener un pensamiento pues crítico, generando más conexiones entre sí. Es importante la neuroplasticidad, puesto que en el arte es un buen protector neuronal, como ya lo habíamos hablado. Entonces, esto nos permite pues, desarrollar como procesos neurológicos mediante pues, repetir acciones, digamos que entender el color y desarrollar poco a poco la creatividad. Entonces, hay estudios donde pues, el arte es como una terapia de rehabilitación debido pues, a toda esta parte de neuroplasticidad y conexiones que esta fomenta.
Hablando un poquito de neurodivergencia y creatividad, digamos que la neurodivergencia son las variaciones que hay o existen entre la estructura y la función cerebral que pues hace que algunas personas procesen la información de una manera totalmente diferente. Vamos a hablar de un tipo en específico que es el déficit de atención. Se ha visto que estos pacientes son un poco, bueno, mucho más creativos y esto se da por dos razones. Primero, es que la red de modo predeterminado es muy hiperactiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos que al momento de que la red de modo predeterminado o la red por defecto debería estar en reposo, no está en reposo, está desactiva y esta está vinculada a la imaginación. Entonces, por ejemplo, una persona con déficit de atención y que pues, necesita realizar como tal una tarea que es pues enfocada, donde tiene que estar activa la red ejecutiva, está a su vez activa la red por defecto. Esta en sí no se apaga, entonces esto genera ideas en momentos pues no adecuados. También tenemos una corteza cingulada pues anterior flexible, entonces esto permite que en el TDAH pues va a tener una menos activación y reduce como tal el filtrado de estas ideas que no son prácticas. Entonces básicamente es que en el déficit de atención vamos a tener ideas o imaginativas o algo así en momentos que van a requerir, por ejemplo, una atención más de lo pues, normal. Bueno, ya que hemos hablado de la creatividad y hemos hablado mucho desde el punto de vista de los artistas y para los artistas, vamos a hablar de nosotros, la gente que usualmente no hace arte, no pinta y que estamos pues en otro tipo de campos del conocimiento humano. Entonces, les presentamos ante ustedes El Caballero de las Flores, un cuadro hecho en 1894 por George Antoine Roger-Gros. Quiero que pues alguna persona del público me diga si le parece bonito este cuadro, simplemente si les parece bonito. Abran el micrófono y díganos. Sí, es muy bonito. Bueno, entonces, si les parece bonito este cuadro, es bastante entendible. Es un cuadro que tiene muy buena estética, que tiene colores vívidos, que podemos relacionar o no relacionar. Ahora la cosa es, si nosotros hacemos este tipo de cosas y alteramos la percepción del cuadro, ¿les sigue pareciendo bonito el cuadro? Muy probablemente no, no tanto. O les parezca que perdió un poco la esencia básica que tenía el cuadro. Y mucho más aún es si hacemos esto, y es que traslocamos los elementos del cuadro y hacemos que pues ya no esté como tan estético y ya no respete las proporciones que tenía desde un inicio. Entonces, esto es básicamente el experimento que se hizo en la universidad, bueno, en el departamento de psicología en la Universidad de York en Toronto, Ontario, Canadá, para el año 2003. No se ha vuelto a repetir por pues, dificultades varias. Pero este estudio nos relaciona por qué nosotros nos gusta el arte que nos gusta. ¿Cuál es el sentido de la neuroestética que tenemos cada uno de nosotros? Entonces, cuando vemos, por ejemplo, el tipo de cuadros que le presenté al inicio, como La Noche Estrellada, cuadros de Goya o el mismo cuadro que acabamos de presentar, se activa principalmente el giro bilateral occipital y el surco cingulado izquierdo. Todo esto pues también está claramente acompañado de procesos de activación de la vía visual, del lóbulo occipital, de la corteza prefrontal, del sistema límbico y claramente depende mucho de las experiencias culturales, sociales e históricas que conozca o viva o haya vivido la persona. Es diferente una persona que ha estado muy expuesta al arte desde pequeño en sus preferencias con una persona que de vez en cuando va a un museo y ya está. Todo es muy subjetivo y depende pues también de lo que hablábamos al inicio, de una preferencia emocional que pues nace desde el hipocampo, desde la amígdala y del sistema límbico. Ahora, los cuadros que estaban en la mitad, los que estaban como filtrados, alterados, como borrosos, no son de tanta preferencia de la gente en general. Cuando ustedes ven un cuadro abstracto o un cuadro que está como alterado o que no tiene buena proporción, que ustedes dicen ese cuadro no es muy estético, se empieza a activar el núcleo caudado derecho. Y el núcleo caudado derecho está muy relacionado a los procesos de poca satisfacción y recompensa. Es el que está constantemente activado, por ejemplo, en las personas con depresión o que tienen problemas pues para la recaptación de ciertos neurotransmisores que les hacen sentirse correctamente recompensados ante un estímulo. Entonces, cuando vemos arte que no nos parece bonito, que pues no es feo, pero para nosotros y nuestra intersubjetividad es feo, se activa principalmente este núcleo. Esto se hizo pues mediante resonancias magnéticas funcionales, lo que pueden ver pues es la activación del núcleo caudado, del surco cingulado izquierdo, del giro fusiforme bilateral, que pues se activan en diferentes campos. Aparte de ello, pues también se analizó que las personas que ven arte usualmente prefieren las pinturas representativas o directas, que muestra un elemento directo.
como lo puede ser la pintura que está acá abajo, El beso de Francesco Hayes, porque pues es muy directo, está bien compuesto, tiene líneas muy delimitadas, es un cuadro que tiene una estética en cuanto a su composición, es un cuadro que respeta proporciones, es un cuadro que es fácil de analizar. Sin embargo, cuando vemos arte un poco más abstracto, como un cuadro del mismo nombre, pero de otro artista y de otro movimiento, El beso de Gustav Klimt, que es un poco más abstracto, no tiene formas muy bien definidas, no nos gusta tanto o es más difícil analizarlo y más difícil comprenderlo, porque directamente el impulso o el input que generamos al verlo, pues pasa por toda la vía visual, va a la corteza occipital, muchas veces se releva a nivel del tálamo y también entra directamente al sistema límbico. Y como es algo que no podemos definir correctamente en sus formas, activa ciertas zonas de la amígdala y del sistema límbico que están asociadas a los procesos de miedo, de temor, de poco reconocimiento facial, entre algunas otras cosas. Aparte, pues cuando vemos estos cuadros que tienen, por ejemplo, caras alteradas, pues no nos gustan tanto porque nuestras neuronas en espejo y nuestra prevalencia evolutiva para el reconocimiento de caras y de belleza, pues no los reconoce como algo igual y lo reconoce como algo diferente y no nos gusta tanto. Entonces, acá les presentamos diversos tipos de obras que le van a gustar más o menos a otra gente. Entonces, si nos gustan, por ejemplo, este tipo de obras, que son obras mucho más apagadas, mucho más oscuras, que tienen de por sí un tema relacionado con algo oscuro, algo macabro, sangre, el cuerpo humano deformado, entre algunas otras cosas, que pues también básicamente son ciertos movimientos como el posimpresionismo, entre algunos otros, no nos gusta tanto y de hecho le suele gustar mucho menos a la población femenina. Y es porque, pues, el impulso de ver tanto color rojo o ver tantas formas que están relacionadas como a la caza, a impulsos primitivos, pues activa muchísimo más el sistema límbico de la población masculina. Entonces es muy probable que obras como las que ven en pantalla le gusten más a los hombres que a las mujeres. Aparte de ello, pues evolutivamente hablando, a las mujeres se les ha dado pues el tetracromatismo, que es como ese cono de más, que les permite ver como una gama un poco más amplia de los colores. Entonces, colores tan apagados usualmente no son del gusto de la población femenina. Cuando vemos este tipo de cuadros, se activa principalmente el lóbulo occipital y el giro del cíngulo. Cuando vemos cuadros que son un poco más estéticos o que representan formas humanas delimitadas y estéticas, como lo podrían ser el hiperrealismo o cuadros muy representativos, como varios que les hemos mostrado de personas directamente, activamos la corteza prefrontal y reconocemos como algo similar a nosotros lo que estamos viendo. Lo reconocemos también, pues, dependiendo de los impulsos emocionales de cada uno, como algo lindo y como algo que nos parece bello. Pues eso también depende mucho del concepto evolutivo que tenga la persona intrínsecamente impuesto en su hipocampo, en su memoria y en sus procesos cognitivos. Si yo encuentro más bonita a una persona porque tiene tal y tal característica, un cuadro de ese estilo y con ese tipo de características que yo busco, pues me va a ser más satisfactorio y me va a generar una respuesta fisiológica un poco más marcada, como lo podrían ser que se erice el vello, que mis pupilas se dilaten, que empiece a sudar, que me guste mucho, que tenga taquicardia, taquipnea, entre otras cosas. Ahora, cuando vemos cuadros que están alterados en la percepción facial de las personas, nuestras neuronas en espejo lo identifican como algo ajeno a nosotros. Cuadros como el de la derecha, que es de un pintor colombiano, Marcelo Castellani, lo vemos como algo mucho más raro, que no nos gusta tanto y le podemos incluso tener miedo porque nuestras neuronas en espejo y nuestro reconocimiento facial evolutivo no lo reconoce como un similar. Ahí pues hay muchas teorías, hay una teoría que es un poco también un poco ficticia, la teoría del valle inquietante, que al reconocer caras que están alteradas, pues nos genera miedo y nos genera extrañeza porque tenemos un concepto evolutivo de que lo diferente a nosotros pues es malo. Pero pues esto depende mucho de las personas. E incluso las personas que, por ejemplo, tienen muy bien desarrollada la capacidad funcional corporal de movilidad, o sea, bailarines, artistas corporales, personas que les gusta mucho hacer deporte o que tienen muy buen control y muy buena propiocepción, usualmente también porque sus neuronas en espejo están mucho más evolucionadas, tienden a que este tipo de arte, el de la izquierda, el hiperrealismo o los representativos, les guste mucho más. Ahora, también hay otro tipo de arte, que pues es el arte que es más representativo, que es el que hemos venido hablando. Sin embargo, pues este arte no es tan actual. O sea, actualmente se generan cuadros un poco más abstractos, un poco más de complejidad, y es porque pues el arte ha evolucionado como todo lo ha hecho. Sin embargo, actualmente muchísima, más del 60% de la población global general prefiere el arte antiguo, el arte que se generó por los 1600, 1700, para eso el renacentismo, donde los movimientos de estética como el rococó, la vanguardia, el posimpresionismo, el abstractismo, todos esos se generaron.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos pues una memoria implícita, acá ya hay un montón de teorías, pero tenemos una memoria implícita como sociedad que nos permite ver que lo antiguo o lo de nuestra época o lo que tenía mayor aceptación social es mejor. Esto pues ha sido pues todo un tema de debate en la comunidad artística porque no le damos el valor suficiente al arte actual. Sin embargo, pues esto es algo básicamente normal. Para nosotros es natural, es fisiológico que nos guste más el arte antiguo, porque se activa directamente el hipotálamo, se activa la corteza orbitofrontal, se activa la corteza prefrontal dorsolateral, porque reconocemos el contexto cultural que ya está implícito en las pinturas y como es algo que ya pasó, es algo ya vivido, lo asumimos como una verdad, es algo que no le tenemos que tener miedo. En cambio, si vemos un abstractismo, pues no sé qué estoy viendo un montón de colores y formas difusas, pues no me va a gustar tanto, ¿verdad? Es algo fisiológico, básicamente. Ahora, y ya por último, para dar cierre a esta charla, pues hay muchos tipos de arte, como lo comentábamos desde un inicio. Hemos hablado un poco, pues principalmente de la pintura y del dibujo, pero pues hay otros, ¿no? Está el séptimo arte, está el cine, están los videojuegos, están un montón de cosas que ustedes consideren y que todos consideramos arte, dependiendo pues de nuestra intersubjetividad, nuevamente. Sin embargo, pues les queremos dar una pequeña introducción al concepto de la música como arte y cómo se activa a nivel del encéfalo y a nivel de redes neuronales. Esto da para una charla completamente diferente porque es un tema increíblemente extenso, pero vamos a hablar de que la respuesta fisiológica que tenemos ante la música, que la música nos guste o no nos guste, que nos haga sentirnos mejor, nos haga sentir peor, que nos haga sentir tristes, felices, que nos calme, que nos regule, tiene vías muy similares a las vías de la pintura. No lo vamos a claramente entrar el input o el impulso o pues sí, como el estímulo por la vía visual claramente, sino pues por la vía auditiva, por todos los nervios que la componen y demás, pero la activación, el relevo y la interpretación de la información se da en las mismas áreas. Hay una activación talámica, insular y prefrontal. ¿Por qué? Porque pues son áreas que están muy relacionadas al proceso de memoria, al proceso de activación emocional, al proceso de identificación del yo, a los procesos de conocimiento propio, entre algunas otras cosas. La música, según diferentes estudios, se puede dividir en cuatro, en activadora o calmante. La activadora es la que permite un impulso o una respuesta fisiológica. Por ejemplo, que se me erice la piel, que yo llore porque estoy escuchando una canción muy emotiva, entre otras cosas. Y esta es la música calmante, la que permite, pues más que todo, pues una activación vagal, una activación un poco más parasimpática, la que nos permite calmarnos y no tiene una activación tan directa fisiológica periférica, sino un poco más central. O incluso puede ser la que directamente al ser calmante no nos genera un estímulo por preferencias personales, claro está. Puede ser positiva o puede ser negativa. La positiva usualmente es la que relacionamos pues a lo que nos gusta y la negativa a lo que no nos gusta. Cada una de estas cuatro tipos de música la podemos pues aislar en diferentes activaciones a nivel de hemisferios. Sobre todo la positiva va a activar el hemisferio izquierdo y la negativa va a activar el hemisferio derecho, aunque en algunos casos, por ejemplo, la activadora negativa puede activar ambos hemisferios. Y dependiendo de la clasificación que le demos a ese impulso musical, pues va a activar otras zonas muy particulares del cerebro. Por ejemplo, la calmante positiva, o sea, esa música que no nos gusta tanto, pero de pronto nos puede relajar o nos da un poco de indiferencia. No se sabe muy bien por qué. Simplemente pasa y usualmente pues se relaciona a la corteza frontotemporal. Pero, por ejemplo, la música que nos gusta mucho, la que nos hace bailar, la que nos hace emocionarnos, por la que daríamos todo y la que escuchamos a diario, activa principalmente la corteza prefrontal ventromedial y la orbitofrontal, que están pues, más relacionadas a ese proceso de conocimiento propio, de personalidad, de desarrollo del yo, entre algunos otros conceptos. Esto, pues, como les digo, es un tema muy largo y no lo queremos, pues, ahondarlo todo, simplemente, pues, una pequeña introducción porque también es un tipo de arte muy importante que, pues, permitiría dar otro tipo de charlas, ¿no? Aquí, pues, pueden ver la bibliografía y en general estamos muy agradecidos porque nos hayan acompañado y hayan estado este rato aprendiendo más de arte y aprendiendo más de ciencia y de neurología con nosotros. Entonces, muchísimas gracias para todos. Si tienen preguntas o tienen inquietudes o quieren revisar algo, estamos completamente dispuestos. No, definitivamente una charla excelente la que acaban de presentarnos Miguel y Ángeles. Realmente me pareció muy, muy compleja la charla, ya que nos hablaba desde la parte no solo artística, sino lo interrelacionaban con toda la parte neurológica, neurocientífica, fisiológica, incluyeron pues también componentes de estudios recientes experimentales sobre distintas zonas del cerebro que están activadas durante los procesos artísticos
y además al final pues dejan abierto el camino para nuevos temas que sin duda son, pues serían interesantísimos que eventualmente en otras ocasiones ustedes u otras personas hablaran pues de esos componentes, música y la parte neurociencias, literatura y neurociencias, séptimo arte, cine y neurociencias, etcétera, etcétera. Me parece realmente una muy, muy buena exposición y sin duda chicos, miembros de NeuroOne, personas del público en general, creo que esta exposición también nos da a pensar la gran importancia de tener como intereses múltiples que no se cierren simplemente a nuestro campo profesional, ya que pues sin duda pues aquí como un excelente ejemplo nos muestran que todas las cosas están fuertemente conectadas y al tener una perspectiva holística del mundo, pues sin duda se mejora o se complementa, se enriquece nuestra perspectiva, se enriquece nuestra neuroplasticidad y eso es fundamental para que crezcamos como individuos. Entonces pues ahí mi más sincero deseo y intención de que busquen nuevas cosas, nuevas formas, vayan a museos, escuchen música distinta, busquen nuevas actividades, tengan hobbies, no se quedan únicamente en la parte netamente profesional, que eso enriquece sin duda. Muchas gracias, chicos. A ustedes, Doc, por increíbles palabras que nos ha dado. Dani, Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? claro que sí te escuchamos. Ay, perfecto. Gracias, Doc. Bueno, felicitar en serio a los chicos. Gracias por la manera en cómo abordaron esta charla. Realmente es un tema muy amplio porque, pues bueno, hablamos del arte en sí, de todas sus modalidades, pero pues también hablarlo desde la área de neurociencias no es muy fácil porque nombramos estructuras cerebrales, eso nos obliga a leer como, bueno, si yo estoy hablando del área motora, del área sensitiva, ¿dónde queda esa área? ¿De qué se encarga esa área? Entonces realmente es como integrar muchísimos conocimientos y ustedes lo supieron hacer y lo supieron también expresar de una manera en que fuera muy acogedora para nosotros como espectadores. También muy chévere, porque no sé si muchas veces ven como imágenes en Facebook de que el cerebro derecho es el cerebro creativo y el cerebro izquierdo es el cerebro matemático, como que ven imágenes así, y nos damos cuenta de que no, de que el proceso del arte, la creatividad, la neuroplasticidad es un cerebro que se tiene que integrar, que no es solo el hipocampo que porque se encarga de la memoria, entonces solo ahí tengo el área artística, no, sino que se integran muchas áreas el área frontal, el área parietal, también el área occipital respecto a las áreas visuales. Entonces, que el proceso de que una persona tenga un componente artístico del índole que sea, me está diciendo que es una paciente que se le están integrando ciertas áreas del cerebro y que eso nos hace un llamado a nosotros a que cuando estamos, que estamos con los pacientes y de pronto nos dicen como, no, doctora o doctor, es que mi papá antes, él pintaba muebles, no sé, y pintaba muebles y ahorita ya no puede, o pinta el mueble diferente, o cambió mucho en respecto a cómo lo está pintando. Eso también nos hace como, oiga, hay una alarma roja, porque quiere decir que este paciente que viene tantos años manejando como su arte interno de esta manera, lo cambió. ¿Será que puede tener algo en esas zonas de integración? Entonces, no es solo como por nombrar pinturas e historias, sino realmente es entender de cómo a través de la neurociencia se describe todo este tema artístico y creativo que tenemos nosotros como seres humanos que nos hace auténticos. Finalmente todos tenemos los núcleos accumbens, tenemos el sistema límbico, pero pues lo que nos hace únicos es la manera en cómo yo percibo el arte a cómo lo puede hacer otra persona. Entonces, importante el abordaje de esta charla, de cómo ustedes lo hicieron y en serio, excelente. Sí, señora Doc, muchísimas gracias por esas palabras. Por eso mismo es súper importante aprender de este tipo de cosas, porque nos puede permitir ver esa práctica clínica y entender qué cosas pueden estar mal, porque muchas veces no son directas o son súper ambiguas, entonces hay que aprender de todo un poquito y esto siento que es muy importante para eso. Muchísimas gracias.
Sí, Doc, muchas gracias por esas palabras tan bonitas. Nos motiva a hacer como, seguir haciendo como este tipo de charlas. Sí, muchas gracias también a todos por escucharnos y nos alegra de verdad bastante que les haya gustado como tal esta parte.